Bien, muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor, si se escucha. Gracias, Camila. Creo que no tengo nadie pendiente de que se conecte, no. Em, Bien, la idea es que hoy día primeramente podamos revisar el taller que les encargué que desarrollaran el día viernes pasado, luego de la clase. Y quiero que sean bien honestos, porque si no lo han hecho, prefiero que se tomen 20 minutos, lo lean y al menos reflexionen sobre él. O sea, en el fondo mi pregunta es, ¿lo trabajaron o no? Porque si no lo trabajaron, prefiero darles, como les digo, de aquí hasta las 9 para que lo desarrollen y luego lo revisemos. De lo contrario, si lo trabajaron, lo revisamos de inmediato para después continuar con lo que es fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. ¿Quién lo hizo? Lo pregunto al revés mejor. ¿Alguien lo trabajó? Yo lo hice, profe. Gracias, Javiera. ¿Nadie más aparte? Igual, varias personas lo trabajamos con la ayudante también. Ah, perfecto. Ya, perdón. Siendo así, entonces vamos a la revisión. Gracias por la información. De veras que trabajaron con Paula. Se me había olvidado que de hecho yo le encargué que lo pudieran hacer. Déjenme iniciar la grabación para... eh, Bien, entonces vamos a ver la revisión de ese taller, sin perjuicio de lo que hayan trabajado con Paula. Yo lo tengo por aquí a la vista, ¿no? Quiero que participen, ojalá 3 personas distintas. Vamos al caso. El decreto ley 2695 de 1979 establece un procedimiento administrativo que se tramita ante el Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar la pequeña propiedad raíz de aquellos poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos que carezcan de título inscrito. Una vez cumplidos los trámites, el inmueble así regularizado queda inscrito a nombre del solicitante en el conservador de bienes raíces respectivo. Utilizando el referido procedimiento, mediante resolución 101 de 22 de abril de 1993, expedida por el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de la 9ª región, se regularizó a nombre del solicitante Santiago Osorio Gómez la posesión de 57.70 hectáreas de terrenos ubicados en Caburga, comuna de Villarrica. Aledaño a esta finca se sitúa el predio Los Andes, de propiedad de Gonzalo Taladriz. A juicio de este último, parte del terreno regularizado se superpone con su inmueble. El secretario regional ministerial que dictó la resolución número 101 fue cesado en sus funciones 10 días después de haberlo suscrito en virtud de que la Contraloría Regional no tomó razón de su nombramiento. Entonces, tome en consideración lo anterior y responda. ¿Usted es el jefe jurídico de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales de la 9ª región? Y el secretario regional acude a su oficina para solicitar su asesoría. Le pregunta si existe en este caso un vicio que permita presentar una demanda de nulidad de derecho público en contra de la resolución 101 por falta de investidura regular. Siendo usted experto en derecho administrativo, ¿cuál sería su respuesta? ¿Quién quiere aquí contarnos cómo se aproximó a esa interrogante? A ver. Yo, profe, Ya, Javiera. voy a leer textual lo que puse. Ok. En este caso, mi respuesta sería que no existe ningún tipo de vicio que pueda llevar a presentar la nulidad de derecho público, ya que estamos frente a un funcionario de hecho, que es aquel que se encuentra realizando sus labores de funcionario público, mientras la Contraloría aún no toma de razón su investidura. Por tanto, todos los actos que realiza durante su periodo de trabajo serán válidos para asegurar la apariencia jurídica, ya que el administrado que concurrió a su servicio no tenía cómo saber si el funcionario estaba legalmente investido o no. Esto está fundamentado en la Ley 18.834, artículo 16, en que se expresa
Otorgarle validez a los actos realizados por el funcionario y además se le reconoce el derecho a remuneración que le corresponda. Perfecto. Bien, Javiera, bien. Efectivamente, ¿verdad? En base a lo conversado en clase, sin perjuicio de que en principio nos encontramos frente a un órgano que no está investido regularmente, porque eso es así, ¿verdad? Si en el fondo la Contraloría, ¿verdad?, representó el nombramiento, significa que esa persona nunca cumplió con los requisitos, ¿verdad?, legales para poder ingresar a la administración y por lo tanto en ese periodo intermedio en el cual estuvo desempeñando funciones, desde el ingreso hasta el momento en que la Contraloría representa el nombramiento, es lógico de que nos encontramos frente a una persona con título irregular, ¿verdad? Frente a un órgano que no está investido regularmente. Pero, nosotros también sabemos, porque así lo veíamos, que respecto de esa causal, ¿verdad?, de nulidad de derecho público existía una excepción. Y esa excepción estaba justamente constituida por lo que decía Javiera, es decir, la institución del funcionario de hecho, que es aquella que se produce cuando, por razones de buen servicio, una persona ingresa con anticipación a desempeñar funciones a un servicio. En paralelo, el acto de nombramiento se va a trámite de toma de razón ante la Contraloría y con posterioridad la Contraloría representa la legalidad del nombramiento. Ahí entonces ese órgano con título irregular tiene que cesar en funciones y, como bien lo señalaba Javiera, me parece, el efecto que produce esta institución del funcionario de hecho, que se produce en esas circunstancias, es que se le reconoce derecho a las remuneraciones por el tiempo efectivamente servido, y además, ¿verdad?, se le reconoce validez a los actos en los cuales haya intervenido. En el primer caso, porque se pretende proteger, ¿verdad?, o más bien porque lo que no se quiere es que se produzca un enriquecimiento injusto por parte de la administración, y en el segundo caso porque lo que se protege es la teoría de la apariencia jurídica respecto de aquello que concurrimos al organismo con la convicción de que estamos actuando frente, ¿verdad?, a un órgano administrativo, legalmente investido, ¿verdad?, cumpliendo con todos los requisitos legales. Fundamento de esta institución, ahí faltó citar una norma, eso sí. Artículo 63 de la ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Artículo 63 de la ley 18.575 y el artículo 16 de la ley 18.834. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? ¿Alguien que tenga alguna observación, consulta respecto de esta primera interrogante? ¿Para todos quedó clarísimo? Pareciera que sí. Vamos a la segunda pregunta. Suponga que se ha presentado la demanda de nulidad de derecho público por parte del señor Taladriz. En el libelo, y como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución 101, se solicitó la cancelación de la inscripción del predio a nombre del señor Osorio Gómez, para que de esa manera la antigua inscripción a nombre del señor Taladriz continuara vigente. La demanda fue notificada al Fisco de Chile en el mes de diciembre de 2002. Al respecto, ¿es plausible alegar en la especie la prescripción? De ser así, ¿dónde se encuentra regulada y qué justificaría su aplicación en este caso? ¿Quién quiere señalarnos cómo se aproximó a esta segunda pregunta? A ver.
Profe, yo. Ya, adelante. Ya. Lo voy a leer igual textual. Si bien existe división en la doctrina sobre la imprescriptibilidad de nulidad de derecho público entre el profesor Sotoclós y Pedro Pierri, sí es plausible alegar una especie de prescripción según lo señalado en la revisión de la tesis clásica de la nulidad de derecho público de Pedro Pierri, en la cual ha sido el criterio predominante de la jurisprudencia nacional en esta materia, en donde se señala que a pesar de que la nulidad de derecho público se entiende como imprescriptible, los efectos patrimoniales se encuentran sujetos a la norma de prescripción del Código Civil que establece un plazo de 5 años y por tanto en este caso se encuentra vencido. Ya, perfecto. A ver, lo importante aquí, y esto que les siga también pensando, muchachos, en las preguntas de pruebas más adelante, ¿verdad? Donde puede existir más de un criterio doctrinal o jurisprudencial. Y entonces, lo primero aquí que había que identificar, como bien lo hace su compañera, es decir, mire, la respuesta depende en realidad de la teoría a la que se adhiera, porque existe más de una posición respecto de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de la nulidad de derecho público. Y ahí entonces lo importante es decir, para algunos, la teoría clásica de Sotoclós, la acción de nulidad de derecho público es imprescriptible, ¿verdad? Para otros, por ejemplo, la teoría defendida por el profesor Pedro Pierri, sustenta que la acción prescribe, y prescribe en los plazos propios del Código Civil. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia, además, a partir del fallo Aedo Confisco de Chile, ha hecho una diferenciación, ¿verdad? Para decirnos que si bien a partir de ese fallo en adelante va a reconocer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho público, va a reconocer la prescriptibilidad de las acciones patrimoniales que puedan derivarse de esa nulidad de derecho público. Por lo tanto, si nosotros adhiriéramos a la postura del profesor Sotoclós, la respuesta sería no. Si adhiriéramos, en cambio, a la postura del profesor Pierri o a la postura jurisprudencial sentada en el caso, Aedo Confisco de Chile, la respuesta sería que sí es plausible alegar la prescripción. Más aún considerando que aquí en el caso se habla, ¿verdad?, de que se solicitó cancelar la inscripción. Y en el fondo ahí podríamos estar frente a lo que la jurisprudencia ha calificado como una acción de carácter patrimonial. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿dónde se encuentra regulada? Obviamente en el Código Civil, artículo 2497 del Código Civil, la prescripción corre a favor y en contra del Estado. Artículo 2515 del Código Civil, que establece el plazo de 5 años, ¿verdad?, de prescripción extintiva ordinaria, y que justifica la aplicación de las normas de prescripción en este caso. Esencialmente, la seguridad o la certeza jurídica, es decir, que las relaciones y situaciones jurídicas se vayan consolidando con el transcurso del tiempo, porque además ello contribuye a mantener la paz social. Esa sería la respuesta a la segunda interrogante. ¿Hay alguna duda o consulta respecto de ella?
Profesor, entonces, si, por ejemplo, una pregunta así apareciera en la prueba, ¿habría que responder con ambas teorías? Y ahí, por ejemplo, decir cuál es la que uno considera mejor, así como Claro, más porque a aplicable. mí, claro, lo que pasa, Camila, es que a mí lo que me interesa, pónganse ustedes en la situación del profesor, a mí lo que me interesa es poder, al momento de corregir una evaluación, al momento de leer una respuesta, poder percatarme de que ustedes saben, de que manejan la temática que incide en esa pregunta de carácter práctico. Y entonces está muy bien que ustedes digan, mire, y yo creo que, o yo adhiero a tal postura, eso está muy bien, y fundadamente, está bien. Pero de manera previa, es importante que manifiesten y dejen claro que conocen las posiciones existentes, porque si no sería fácil. Yo solamente me acuerdo de la imprescriptibilidad, y entonces voy a responder sobre la base de la imprescriptibilidad y voy a morir en la respuesta con la imprescriptibilidad, pero es en realidad porque no me acuerdo de las otras teorías, ni de su fundamentación, ni su justificación. Entonces, lo ideal es justamente que ustedes al momento de responder, responden de manera precisa, concreta. No les estoy pidiendo que me escriban 3 páginas, ni dos páginas, ni siquiera una página sobre, en este caso, prescripción. Respuesta concreta, pero que me permita a mí dilucidar de que ustedes manejan la existencia de las distintas teorías. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Vamos a la número 3. Durante el juicio de nulidad de derecho público, se acredita que el predio regularizado y el del señor Taladriz no se superponen. A raíz de lo anterior, ¿existe un problema con la legitimación para presentar la acción? Asuma que usted es abogado del Fisco de Chile. A ver, me gustaría escuchar a alguien respecto de esta pregunta. Yo, profe, David, vamos. ya, profe, la problemática que se ve aquí es que, claro, la resolución en cuestión, al no afectar al señor Taladriz, carecería de legitimación activa, dado que la acción de nulidad de derecho público requiere que el interpositor tenga lo menos un interés en el resultado de la acción. Entonces, como ya vimos que no se superponen los terrenos, no tendría ningún interés el señor Taladriz y por ende carece de legitimidad activa. Ya, está bien, David, pero fíjese usted que mi pregunta, le agrego, o sea, está bien, su respuesta está bien, pero le agrego un elemento más. Pero ese problema, en este caso, en la pregunta, se suscita al momento de presentar la demanda o al momento en que el tribunal resuelve. Porque si uno mira la pregunta, dice, durante el juicio de nulidad de derecho público, se acredita que el predio regularizado y el señor Taladriz no se superponen. Y en principio el tema de la legitimación activa es importante apreciarlo al momento de interponer la demanda, ¿verdad? Ahora, ¿podría el Fisco de Chile, al momento de en que se interpone la demanda y la contesta, ¿verdad? ¿Podría oponer la excepción de falta de legitimación activa? Lógico. Y esa va a ser una cuestión que se va a discutir durante el juicio, se va a poder rendir prueba durante el juicio, y por lo tanto podríamos llegar a la situación en la cual, habiéndose acreditado que no se superponían, que en definitiva la demanda se rechaza porque hubo una falta de legitimación activa. Podría llegar a ocurrir eso. Pero lo importante es tener en consideración que lo que se debe apreciar es el interés jurídicamente protegido al momento de interponer la demanda.
Me explico de nuevo. Lo que dijo David es correcto, porque en el fondo David nos está diciendo, mire, la acción de nulidad de derecho público no es una acción popular, primera cuestión. De hecho, desde el punto de vista de la legitimación activa, nosotros lo vimos, la principal norma es el artículo 38, inciso segundo de la Constitución, ¿verdad? Donde se nos dice que toda persona que sea lesionada en sus derechos por los organismos de la administración podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley. Entonces la Constitución nos habla de lesión de un derecho. El problema es que al hablar de derecho, en muchos casos yo puedo creer tener la titularidad de un derecho, pero en realidad no lo tengo. Y lo voy a saber recién al final del juicio. Entonces se amplía la noción y se nos dice, mire, lo importante es que al menos usted tenga un interés jurídicamente tutelado, un interés que haya sido afectado. Y entonces, miren, al momento en que yo aprecio esta circunstancia, a mí me parece que el predio de Osorio Gómez está superpuesto con el mío en la regularización. ¿Tengo un interés jurídicamente protegido ahí? Yo creo que sí. Aunque ¿Verdad? sea aparente, sí, está. Aunque sea Perdón un de interés nuevo. aparente, está. Claro. O sea, es que es aparente porque después, más adelante, lo vamos a saber. Pero en este momento, cuando yo tomo conocimiento de los antecedentes de la regularización y me percato desde mi posición de que existe una superposición de predios, hay un interés jurídicamente protegido afectado. Y eso me concede legitimación activa. Ahora, ¿cuál es la hipótesis acá? Ojo, si es que después en el juicio se demostró de que nunca hubo superposición, bueno, obviamente mi demanda se va a rechazar, ¿verdad? Pero no por falta de legitimación activa. Se va a rechazar porque en definitiva no existían los presupuestos necesarios para dar lugar a la acción de nulidad de derecho público. Otra hipótesis, yo presento mi demanda y mientras yo estimo de que existe superposición, el fisco ya de antemano, el fisco de Chile, de antemano sabe de que esa superposición no existe o cree saber que no existe. Ahí es distinto, porque ¿qué es lo que va a hacer el fisco cuando conteste la demanda? Va a contestar y va a decir, dentro de las excepciones que va a poner, excepción de falta o inexistencia de legitimación activa. Ah, y ahí entonces esa excepción va a ser objeto de prueba y podría llevar al tribunal después a rechazar la demanda en contra del fisco por falta de legitimación activa. Pero en la medida de que el fisco estime o considere de que no existe esa superposición desde un comienzo. Porque si el fisco no lo sabe, y que es lo más probable, y esto se demuestra solo durante el curso del juicio, claro, mi demanda va a ser rechazada, pero no por un problema de legitimación activa. ¿Se entiende, no, muchachos? ¿O es muy difícil lo que estoy diciendo? Profe, yo entiendo que la respuesta que le di es no precisamente cuando hablamos de durante un juicio, donde desde el principio el fisco no hablaba de esta excepción, sino que como se enteró después, fue algo que se fue dando durante el juicio, ahí el fundamento para desestimar la acción ya no es la legitimación, sino la falta de presupuesto, que se Claro, comprueba durante el juicio. o sea, claro, muchachos, porque, a ver, me explico. Les doy un ejemplo con otra acción para que me entiendan. Si yo me creo propietario, dueño no poseedor de un bien, y demando a uno de ustedes por ser poseedores no dueños de ese bien, y los demando de acción reivindicatoria, ustedes pueden contestar, mire, en definitiva, rechácese la acción porque el dueño soy yo, o sea, usted.
¿Cuál va a ser la discusión en ese juicio? Si es que yo soy dueño no poseedor o si no soy dueño. Imagínense después el tribunal estima que yo no era dueño, es decir, yo no podía accionar. ¿Ahí hay un problema de legitimación activa? No, pues, porque yo tenía un interés jurídicamente tutelado que me permitía accionar para protegerlo. Lo que pasó finalmente es que mi acción no cumplía con los presupuestos de procedencia, esa acción reivindicatoria. Distinto es que yo accione contra usted y usted diga, no, a ver, si aquí el que tiene el dominio soy yo, porque aquí tengo incluso la inscripción. Entonces voy y, primera excepción, falta de legitimación activa. Bueno, y ahí va a haber que aprobarla en el juicio. Pero ahí es distinto. Acá es lo mismo. Es lo mismo, es decir, la nulidad de derecho público, desde el momento en que una persona tiene interés jurídicamente protegido, un interés jurídicamente protegido lesionado, ¿verdad?, puede accionar. Otra cosa va a ser lo que va a ocurrir con posterioridad durante el juicio. O si es que se reclama mi falta de legitimación activa. Pero el interés jurídicamente protegido basta para justificar esa legitimación. ¿Vale? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Bien. Vamos ahora, según tengo aquí yo consignado, vamos ahora a fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. Fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. Nosotros la semana pasada, previo a la realización de este taller que se lo dejé como trabajo autónomo, veíamos, ¿verdad?, que estudiábamos más bien lo relativo al principio de legalidad, o también llamado en muchas ocasiones juridicidad, ¿verdad?, y las consecuencias jurídicas a la infracción de este principio. Eso constituye, estimados estudiantes, la primera parte de nuestra unidad o temática 2 del curso. Me interesa hoy día, en estos minutos que me quedan, dejar introducido algo que ya mañana vamos a entrar a revisar seguramente con mayor extensión, y que es fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. Fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. Cuando hablamos de fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, estamos hablando de ese conjunto de normas jurídicas que nutren esta disciplina jurídica, que conforman nuestro sistema de derecho administrativo. Y estas fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, muchachos, tienen algunas particularidades, tienen algunas características desde el punto de vista muy general todavía. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, en primer lugar necesito que tengan claro de que está compuesto por numerosísimas normas, algunas bastante distintas en cuanto a su naturaleza. En primer lugar, se compone de normas que son escrituradas. Lógico, en un sistema legalista como el nuestro parece bastante razonable. Y así tenemos la Constitución, la ley, los tratados internacionales, los decretos con fuerza de ley, los reglamentos supremos, la jurisprudencia administrativa, etc. Escriturada. Pero también
existen fuentes que son no escrituradas. Son la excepción, pero existen. Por ejemplo, los principios generales del derecho. Por ejemplo, aunque vamos a determinarlo más adelante, si es que es o no fuente, la costumbre jurídica. Aunque más adelante vamos a determinar si es fuente o no fuente. Adicionalmente, muchachos, algunas normas o fuentes del ordenamiento jurídico administrativo tienen su origen directamente en el Estado. Es decir, el Estado produce esas fuentes. Nuevamente, podríamos decir la ley, un reglamento supremo, un DFL, la jurisprudencia administrativa. Pero fíjense que también hay fuentes que no encuentran su origen directamente en el Estado. Es el caso de la Constitución Política de la República. La Constitución Política de la República emana, ¿verdad?, del poder constituyente, no del Estado. Por el contrario, regula el Estado. Otro ejemplo son los mismos principios generales del derecho que recién citábamos, ¿verdad? No es una fuente que emane directamente del Estado. Los principios generales del derecho nosotros los desprendemos, los inferimos del ordenamiento jurídico escrito. Y en tercer lugar, sabiendo que gran parte de las fuentes, ¿verdad?, provienen del Estado, fíjense que algunas fuentes a la administración le vienen impuestas desde fuera de su organización, como la ley, la Constitución, un tratado internacional, pero existen muchas otras que surgen, que emanan, en tanto fuentes, de la propia administración. O sea, desde el interior de la administración. Donde la administración las produce como fuentes. Reglamento supremo, decreto supremo, instrucciones, jurisprudencia administrativa, etc. ¿Ok? Todo esto, muchachos, para que ustedes entonces logren apreciar los distintos tipos de fuentes que componen nuestro ordenamiento jurídico administrativo. Y a continuación, si ustedes se van al texto, que es lo que estoy haciendo yo, dicho sea de paso, si ustedes se van al texto con el cual seguimos trabajando, ustedes podrán darse cuenta que yo les ofrezco algunas clasificaciones. Ojo, son clasificaciones bastante modestas, no tienen la pretensión de constituirse nada muy especial de esta unidad, sino que simplemente un conjunto de, o más bien, más que conjunto, 3 criterios de clasificación que lo que quiero es que les permitan a ustedes dimensionar las distintas fuentes, la distinta naturaleza de las normas, de este sistema normativo que compone el derecho administrativo. Y por ello, fíjense ustedes, una primera clasificación que les propongo acá en el texto, estoy mirando el apunte, distingue entre fuentes formales o positivas y fuentes materiales o racionales. Súper simple. Las fuentes formales o positivas son aquellas escritas y que provienen del propio Estado. La ley, un reglamento supremo, un decreto con fuerza de ley. En cambio, las fuentes materiales o racionales son aquellas que generalmente no son escritas y no provienen directamente del Estado. Los principios generales del derecho. La misma costumbre jurídica, que vamos a ver qué impacto tiene. Incluso la doctrina tampoco proviene directamente
del Estado como fuente. ¿Ok? Un segundo criterio distingue entre fuentes externas y fuentes internas. Adivinen, según el origen de la fuente. Es decir, si es que la fuente le viene impuesta a la administración desde fuera de su organización, estaríamos frente a una fuente externa. La Constitución, la ley, una sentencia judicial de un tribunal, ¿verdad? Un principio general del derecho, externo. Pero si es que la fuente se elabora, se origina dentro de la misma administración, estaríamos frente a una fuente interna. Y ahí tenemos, obviamente, reglamentos supremos, instrucciones, decretos supremos, jurisprudencia de la Contraloría, etc. Y finalmente, un último criterio, muchachos, de clasificación que distingue entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Muy breve, las fuentes de producción son tanto las fuentes formales como las materiales del ordenamiento jurídico administrativo, mientras que las fuentes de conocimiento son aquellas por medio de las cuales se difunde el ordenamiento jurídico. Vale decir, aquellas fuentes por medio de las cuales se da a conocer el ordenamiento jurídico. Y ahí tenemos la doctrina, las colecciones bibliográficas, los usos y prácticas administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, no tiene mayor relevancia estos criterios de clasificación, salvo para que ustedes entiendan y comprendan la diversidad de fuentes que componen nuestro sistema jurídico administrativo. ¿Vale? Ahora bien, principios del ordenamiento jurídico administrativo. La doctrina, muchachos, estructura el ordenamiento jurídico administrativo sobre la base de 3 principios. El primero, muy simple y muy fácil para ustedes porque es conocido, ¿verdad? Es el principio de racionalidad de las normas. Principio de racionalidad de las normas. ¿Qué significa el principio de racionalidad de las normas? Bueno, significa que las normas jurídicas que componen nuestro derecho administrativo están ordenadas piramidalmente bajo el criterio del principio de jerarquía, a cuya cabeza se encuentra la Constitución Política de la República, a la cual deben estricto ajuste, tanto en la forma como en el fondo, las restantes normas infraconstitucionales. O sea, el principio de racionalidad de las normas es predicable respecto de todo el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Pero nosotros aquí lo estamos mirando dentro de lo que es el ordenamiento jurídico o el sistema de fuentes propio del derecho administrativo. Y en ese sentido no cambia, no hay una gran modificación respecto a lo que es el sistema general de fuentes. Racionalidad de las normas. El ordenamiento jurídico administrativo está ordenado piramidalmente, atravesado por un principio de jerarquía, donde a la cabeza de todas estas normas está la Constitución política.
Y por lo tanto, todas las normas infraconstitucionales deben un ajuste, tanto en la forma como en el fondo, a lo que la Constitución señala o establece. Ahora bien, un segundo principio es el principio de unidad del ordenamiento jurídico. Principio de unidad del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto de principio de unidad del ordenamiento jurídico? Bueno, se traduce en que, sin perjuicio, muchachos, de la diversidad, de la multiplicidad de fuentes que componen el sistema jurídico administrativo, la doctrina consiste en que este ordenamiento jurídico administrativo es un todo, es una unidad. Ahora bien, el hecho de que se postule este principio de unidad del ordenamiento jurídico, ojo, no significa que no puedan existir lagunas o vacíos normativos. Recuerden ustedes que ya hemos conversado nosotros al respecto y hemos dicho que en un modelo o en un sistema eminentemente escrito, continental europeo como el nuestro, es natural, ¿verdad?, que puedan presentarse vacíos o lagunas normativas. Desde esa perspectiva, entonces, es que la Constitución, por ejemplo, en el artículo 76, inciso segundo, reconoce un principio de inexcusabilidad aplicable a los tribunales, ¿verdad? Reclamada su intervención en forma legal y en materia de su competencia, no podrá excusarse de resolver ni aun a pretexto, ¿verdad?, de falta de ley que resuelva la controversia. Ese principio de inexcusabilidad que está constitucionalmente recogido, también lo está en el Código Orgánico de Tribunales, me parece que en el artículo 10. Y eso entonces implica la necesidad para los operadores jurídicos en orden a tener que colmar, ¿verdad?, integrar los vacíos que nuestro ordenamiento positivo pueda contener. Así además aparece manifestado cuando el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, al señalar cuáles son los requisitos que debe contener una sentencia, dentro de ello nos va a decir algo así como la cita de las disposiciones legales o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se dicta el fallo. Cita de normas legales o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se dicta el fallo. ¿Qué es eso? Principios de equidad cuando no hay norma legal, es decir, cuando tuvo el juez que integrar un vacío. De hecho, muchachos, el Código Civil, específicamente en su artículo, del artículo 19 al 23, contiene normas de interpretación de la ley. Pero el artículo 24, que nos habla del espíritu general de la legislación y de la equidad natural, ese artículo 24 no es una regla de interpretación, es una regla de integración. Y por lo tanto, repito entonces, pese a que caracterizamos a nuestro derecho administrativo, a nuestro sistema de normas, de fuentes, como, o más bien bajo un principio de unidad, eso no significa que no existan vacíos normativos que deben ser integrados, entonces, por otras, o con otras instituciones o reglas. Y nosotros, respecto a la forma de integración, ya lo vimos, ¿verdad? La tesitura Sotoclós, el que los vacíos o lagunas del ordenamiento jurídico administrativo deben ser integradas solo
recurriendo a las mismas normas del derecho público administrativo y su matriz constitucional y punto. Y la tesis contraria, mire, tenemos que seguir una suerte de orden de precedencia. Primero, ¿verdad? Buscamos, ¿verdad?, la solución dentro del derecho público administrativo y su matriz constitucional. Si es que ahí no encontramos una solución jurídicamente plausible, vamos a los principios generales del derecho. Y en tercer lugar, si es que aún así no encontramos solución, tenemos que ir al derecho común. Tercer principio. Principio de estatalidad de las normas. Principio de estatalidad de las normas. El principio de estatalidad de las normas nos indica o es indiciario de que las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo son eminentemente escritas y provienen del Estado, es decir, de los distintos órganos estatales competentes para generarlas. Como regla general, estamos hablando de principios que estructuran el ordenamiento jurídico, y esos principios establecen ciertos lineamientos generales. Y claro, o sea, qué duda cabe, ¿verdad?, que el principio de estatalidad de las normas es estructural dentro de nuestro sistema de fuentes, cuando es cosa de que miremos y nos vamos a dar cuenta que gran parte de esas fuentes son escritas y provienen del Estado, partiendo por la ley, siguiendo por los decretos con fuerza de ley, por los decretos leyes, por todas las normas reglamentarias, reglamentos supremos, decretos supremos, instrucciones, etc. Pero aquí es donde surge un interrogante. ¿Existen excepciones? Y podríamos decir, sí, claro. En primer lugar, la misma Constitución Política de la República, que pese a que por ahí en el apunte se dice que emana del Estado, no, pues un error. Hay un mote ahí, un error en el texto, porque obviamente la Constitución Política no obedece al principio de estatalidad de las normas, o estatalidad propiamente tal, porque la Constitución emana del Poder Constituyente, no del Estado como tal. Y constituiría una excepción al principio de estatalidad de las normas. Pero ¿qué ocurre en términos más específicos aquí con la doctrina, que tampoco emana del Estado? Con la costumbre jurídica y con los principios generales del derecho. ¿Hacen o no excepción al principio de estatalidad de las normas? La Constitución sabemos que sí, porque es una fuente del ordenamiento jurídico administrativo y no emana directamente del Estado. La doctrina, con un valor muy relativo, porque sabemos, ¿verdad?, que la doctrina no es en ningún caso una fuente obligatoria, sino que en definitiva sirve esencialmente para la interpretación o integración incluso del ordenamiento jurídico, pero no es una fuente directamente vinculante. Ustedes saben que aquí aplica, ¿verdad?, el criterio de la auctoritas prescriptio, es decir, la doctrina tiene más o menos peso según el autor que la elabora, que la propone. Por lo tanto, difícil o dudoso sería considerar a la doctrina como fuente directa del sistema jurídico administrativo, y por lo tanto diríamos que la doctrina no hace excepción al principio de estatalidad de las normas. Mañana vamos a revisar qué pasa con la costumbre jurídica y qué pasa con los principios generales del derecho.
¿ok? Por la hora, porque estoy ya sobre la hora. Y vamos a ver entonces que la costumbre, eso no es fuente, porque si no es fuente, no hace excepción al principio. Si es fuente, sería una excepción al principio de estatalidad. Y lo mismo respecto de los principios generales del derecho. Si no son fuentes, no son excepción. Si son fuentes, serían una excepción al principio de estatalidad de las normas. ¿Vale? ¿Alguna duda o consulta antes de terminar? ¿No? Bien. Nos vemos mañana, chiquillos, en la tarde a las 3:30 de la tarde. Cuidado si es que tengo problemas para abrir el Zoom. Les subo el link a el Educandos. ¿Ok? Nos vemos mañana a las 3:30. Que estén bien, que tengan un buen día. Nos vemos, Profe, profesor, que gracias. esté bien. Gracias. No, profe. Gracias. Chao, Chao, chao. profe.